Porque este clamor nuestro, ese clamor que usted menciona, siempre se repite, pero a los gobiernos como que pareciera que ahí pasa la historia y sigue y vuelve a pasar igual. ¿Qué medios verdaderamente tiene el ciudadano para influir en que esto se haga? Sí, los movimientos son muy débiles, definitivamente. ¿Verdad? Imagínese usted que una escuela rural, ¿qué hacen los padres si el maestro o no llega? Si llega, no tiene recursos, si no tiene libros, no tiene nada, no le han pagado probablemente al maestro. Muchos maestros a mes de finalizando junio no han recibido todavía su sueldo del año, imagínense. O sea, ¿qué podemos esperar? Es que realmente, ¿qué podemos esperar? Entonces, ¿qué hacemos los ciudadanos? Renovar, efectivamente. No seguir repitiendo el círculo, romper con ese círculo, exigir, organizarnos. O sea, realmente sí, manifestarnos, pero lo que ocurre es que la educación, por esto mismo, no está dentro del imaginario de sociedad, no está dentro del imaginario social, no es prioridad. Pero yo sí creo que dentro de estos espacios debemos de convencer a la gente que la educación es la esperanza de un país. O sea, ahí está el proyecto político de un país. ¿Qué proyecto político y de ciudadanía estamos nosotros apoyando? Porque a la larga lo estamos apoyando. El silencio otorga. Si nosotros no hablamos, estamos permitiendo que no llegue la refacción, que los niños padezcan de hambre, que no reciban educación y que por lo tanto las posibilidades de involucrarse en violencia, en mercado informal, en maquila, sea su única posibilidad de vida. Pero estamos hablando de un país de gente joven. Estamos hablando de un país que su futuro está en manos de lo que estamos haciendo hoy, de la inversión hoy. Y si vemos nosotros que en el presupuesto de educación es cada vez menor, por Dios, y cada vez hay más niños, entonces se vuelve un tema de pasiones, con todo el respeto lo digo. O sea, un tema en donde todos debemos de apasionarnos y sobre todo, doctor, indignarnos. Yo creo que de la indignación parte el compromiso positivo, el compromiso propositivo. O sea, no preocuparnos, sino ocuparnos de lo que está ocurriendo. Si nosotros nos callamos, cerramos la puerta y nos convertimos en sobrevivientes, lo que pase afuera, parte de este individualismo exacerbado, que creo yo que hoy es parte de este imaginario social, y cuando hablo de individualismo es, le dejo al otro la responsabilidad de su propia biografía, o sea, el otro no es mi responsabilidad, la educación que reciban los niños en el área del tatín o en la escuela, pues no es mi problema. Entonces seguiremos nosotros con un tejido social desarticulado y seguiremos nosotros viviendo bajo esa inminente pérdida de libertad en donde nos hemos convertido en víctimas y nos hemos convertido en sobrevivientes. Salgamos de ese círculo y yo creo que al ver lo que está ocurriendo en educación y saber que lo podemos transformar y que podemos exigir, porque es un derecho constitucional, entonces creo que podemos empezar a generar un cambio. Claro. Y esto obviamente agravado en el área rural, agravado en las regiones predominantemente, digamos, donde no se habla el español, sino que tenemos la riqueza de nuestros idiomas, quiché, cachiquel, etc. Hablando de la educación bilingüe, que obviamente es un tema también más rezagado probablemente, Anabel. Yo creo que es el tema más rezagado. Mire, es el tema en el que más se ha invertido. Pasión, pensamiento, hay muchos materiales, hay muchas metodologías que vienen a fortalecer la educación intercultural bilingüe. No es un programa nuevo, es un programa que viene, yo me atrevería a decir, desde los 80 ya con mucha fuerza, exigiéndole al Estado y por supuesto aportando mucho materiales en diferentes idiomas mayas, lectoescritura, habilidades de castellano como segunda lengua, porque muchas veces creemos que la educación intercultural bilingüe es solo enseñar y dejar a los niños en su pueblo y con su idioma. Claro, no es eso. Recordemos nosotros que lo único que lleva a un niño o una niña en esa mochila de vida cuando llega a la escuela son 3 cosas: su lengua, su cultura y su pensamiento. Ahí está su dignidad. El sistema educativo está obligado a responder a esa lengua, a esa cultura y a ese pensamiento. Es esa trilogía maravillosa que se llama identidad. Entonces el sistema educativo debe de respetar la identidad de la niñez que recibe en sus manos, forjarla. La lengua se convierte en una herramienta de aprendizaje. La lengua no únicamente es para comunicarnos, sino que es una herramienta de aprendizaje.
Luego viene castellano oral en primero, castellano oral en segundo, luego castellano como segunda lengua, con métodos apropiados, metodologías dignas que no sustituyen la lengua materna, y entonces vamos a tener niños perfectamente bilingües, manejando los dos idiomas, entendiendo desde su cultura la otra cultura con dignidad, con respeto, sin discriminación, sin racismo, y entonces vamos a tener nosotros un país intercultural, porque es un país diverso. O sea, no podemos apostar a la homogenización ha sido un fracaso. Seguimos muchas veces apostando a la homogenización, a crear ese nuevo chapín, todos iguales. Mentira, no somos todos iguales. El derecho a la diferencia en el sistema educativo es un derecho importante que tenemos que tomar en cuenta y que el Estado y el sistema educativo tiene que tomar en cuenta. Es más, por eso tiene un viceministerio de Educación Intercultural Bilingüe, que a la larga es un gran avance a nivel latinoamericano. No crea que todos los países cuentan con un ente tan importante dentro del Ministerio de Educación. Sin embargo, su operatividad es muy débil. Bueno, usted mencionaba una ejecución presupuestaria de 4% sumamente hasta baja. junio. Claro. O sea, entonces, ahí está el espacio, pero la voluntad política de la educación intercultural bilingüe no está. Se ha convertido en una herramienta política falsamente, porque el tema de educación intercultural bilingüe es un tema de metodologías, es un tema de práctica en la escuela, o sea, es un tema de dignidad. Este no es un tema que no, es un tema que no debería de politizarse. Sin embargo, han llegado ministros o ministras que se oponen a la inversión en educación intercultural bilingüe, paran los procesos, plantean una reforma educativa que va en otra línea, en la línea de la competitividad, en la línea de... Pero un país que no respeta su cultura y su base no logra dar ese paso. Entonces, la reforma educativa de los acuerdos de paz, imagínense desde cuándo le estoy hablando, es una reforma que cabalmente crea el macro, el meso y el microcurrículum, por ejemplo. Un macrocurrículum con contenidos generales, que es importantísimo que los niños tengan esas habilidades de esos contenidos, el mesocurrículum, que es regional, y el micro, que es el de la comunidad, en donde el tema de lengua, cultura, pensamiento resaltan y se vuelven una estrella para los niños. De otra forma, o sea, hay metodologías. Cuando usted dice, ¿qué hacemos? Hay mucho escrito. Hay muchos planes maravillosos, respetuosos de esta maravillosa Guatemala que tenemos, diversa, plurilingüe, o sea, un país que tiene muchas formas de catalogar y ver la realidad, un país que es un abanico, digo yo, de posibilidades bellas, culturales. El sistema educativo debe ilustrarlas y lucirlas. Sin embargo, lo que tenemos es otra cosa. Y ahí es donde nosotros, aprovechando los programas que ya existen, reformas educativas en las que se ha trabajado, en donde la gente más alejada ha invertido tiempo, voz, voluntad, ideas y solidaridad, se tome de nuevo en cuenta y hagamos una reforma educativa realmente para todos y todas. Pues mire, licenciada, muchísimas gracias por todo esto que ha compartido usted con nosotros esta noche. Nos vamos a tener que ir de nuevo. Es indudable que con la licenciada podemos seguir hablando muchos programas, pero hoy nos vamos a tener que ir. Yo le quiero pedir a mis conciudadanos que nos quedemos con lo que hemos aprendido en estos dos programas. Tenemos el inmenso reto, verdaderamente, de entrarle al problema de la educación. No es un problema lejano, es un problema que tenemos todos los días en nuestros hogares, en nuestros países, con los amigos, con los familiares, etc. No es un problema que es de otros, es un problema de todos nosotros. Y todos los guatemaltecos hacemos esfuerzos por educar a nuestras familias. Así que yo creo que hay que tener una política de Estado, hay que tener una visión de Estado. Tenemos un país maravilloso, tenemos que sacarlo adelante, que quede ese compromiso, ese pacto nacional de educación que empiece a tomar forma y que verdaderamente en pocos años o en poco tiempo podamos hacer algo totalmente diferente. Licenciada, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un verdadero gusto. Ya sabe que siempre a las órdenes Gracias. para compartir esta pasión que es la educación. A ustedes por haber estado con nosotros y nos vemos la próxima semana con más acción positiva. Muy buena noche. Gracias. Muchísimas gracias.